falta que me digas quién, pero ¿crees que hay algún piloto español en el Mundial que sea un paquete, pero el hecho de ser español se le diferencie a capa y espada? Mira, yo esto de los pilotos de MotoGP, incluso Aleix Espargaró, que sí, un tío que siempre lo he criticado, pero más por su manera de ser que por su pilotaje, que al final los resultados de Aleix dicen que tenía que estar fuera de MotoGP, o sea, ahora no, ¿no? Pero hasta hace unos años hay mucho nivel en MotoGP, aunque hay gente que me diga que no, incluso a veces con gente muy cercana, no, que no hay nivel, hay mucho nivel en MotoGP, hay mucho más nivel ahora que la época de los, esto la gente lo va a escocer, pero lo he dicho muchas veces, hay más nivel ahora que la época de las 500, mucho más, mucho, o sea, es muchísimo el nivel que hay en MotoGP, y os explico por qué, porque hay muchos niños que van en moto, muchas escuelas, muchas promociones. Entonces, ¿qué pasa? Que los pilotos se forjan desde pequeños, ¿de acuerdo? El nivel, o sea, la primera explosión, yo creo que de pilotaje fueron la de Pedrosa, ¿no? Esa, ¿no? Y ahora todos estos, ¿no? Espargaró, Márquez, Rins, Maverick, son estratosféricos. Tú metes a cualquiera de estos en el AMA americano y los funden a todos, ya os lo digo yo. O a Superbikes, tú ahora metes a Márquez o a Maverick en Superbikes y se aburren. Se aburren. ¿Sabes? Mira Bautista. ¿Sabes? Son buenísimos. Hay mucho nivel. Y Aleix tiene mucho nivel. ¿Vale? ¿Por qué? Porque llevan moto desde... Tío, las motos antiguamente se empezaba a correr a los 18 años. A los 17, 16. La gente cuando era grande. Cuando era mayor de edad casi. Yo empecé a los 18 a correr o sí. ¿Sabes? Biaggi empezó a los 18, creo, Biaggi. Tú imagínate un tío desde los 3 años en moto, 4 años. En kartings, buscando trazada. Pues claro, tú generas superpilotos al final, ¿vale? Están muy formados, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto hay mucho nivel ahora. La entrevista de Alex con Nico, lo que es Nico, muy bien. Lo que es Nico, un 10. Un 10. Luego lo de Óscar Aro, pues bueno, más de lo mismo, que yo no sé por qué entró Óscar, pero bueno. Pero Óscar, no sé qué no sé qué hacía allí. Igual fue Aleix no sé, pero Óscar no aporta nada. Sí, colega, Ibiza, somos amigos, eres un crack. Los masajes, esto ya lo sabemos, ¿sabes? Pero las preguntas de Nico, brutal. Brutal, y lo que dijo, ahora lo comentaremos si queréis, pero dijo cosas muy, muy buenas. Y dijo lo del chasis, tío, eso es brutal. Bueno, Aleix, yo creo que le ha ido bien esta explosión porque ha cambiado su discurso y desde que ha empezado el campeonato, desde el año pasado ya que empezó a destacar hasta ahora, hay poco que recriminarle, tío. Poco que recriminarle en todos los aspectos, ¿vale? Ha cambiado su discurso, seguí muy bien, o sea, no hay nada. O sea, yo a Alex que criticaba antes, cuando atropelló a aquel tío en el pit lane, digo, tío, ¿cómo puedes, no le pido ni disculpas a Alex, ¿eh? Y encima Ernest Riveras lo defendió. Yo me quejé de eso, y eso, si lo hiciese mañana, me volvería a quejar. Yo a Alex lo he defendido el día en Suzuki. ¿Os acordáis de Suzuki cuando Maverick, decían que Maverick le ganaba a Aleix en Suzuki? Sí, pero yo siempre decía, los neumáticos Michelin del 16, cuando llegó el 15 estaban más o menos parejos, Aleix y Maverick, pero en el 16, que empezaron a hacer la carcasa blanda adelante, Aleix estaba todo el día en el suelo, no podía pilotar, no podía. Entonces, se cambió la carcasa en el 17, y yo con Manolo, con esto me he discutido muchas veces. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que esa carcasa beneficiaba a 3 pilotos y perjudicaba a los otros, ¿vale? Y Aleix era uno de ellos, ¿de acuerdo? Márquez, Rossi, muchos pilotos, se estaban cayendo con esa carcasa. Entonces la cambiaron, ¿de acuerdo? Entonces yo, en esas comparaciones, siempre soy más, ¿vale? No digo, no, es que Maverick siempre le pasaba la mano por la cara. Sí, pero también Aleix con esas carcasas del 16 no podía pilotar, ¿de acuerdo? O sea que en ese aspecto he sido bastante, yo creo que coherente con las cosas. Lo que pasa que cuando hizo aquel vídeo en la furgoneta con el purito este,
con el móvil metiéndose con aquel chaval, pensé, hostia, tío, ¿sabes? Qué manera de quedar mal, ¿sabes? Y eso sí que lo critico. Y es que eso lo voy a criticar, siempre. Yo estoy aquí para criticar, para hablar de todo, lo bueno, lo malo, de todo, ¿sabes? No estoy para venir a hacer masajes a nadie. Ya está. Y ahora lees, pues bueno, yo en el 17, les he dicho muchas veces, y no me cansé de decirlo, fui el único que dijo Aleix a HRC. ¿A qué? A trabajar en la moto. Yo esto lo dije en el 17. Aleix Espargaró es el tío que necesita Honda para poner a punto esa moto. No para poner a punto, para construir una moto. Porque Honda, yo lo he explicado, es que esto lo he repetido tantas veces. Honda con Dani Pedrosa cogió una deriva errónea, una moto pequeña, todo esto rollo. Cuando Márquez tenía tantos problemas en el 16-17 que se quejaba tanto, yo digo, que venga Aleix. Aleix sería un tío ideal para coger Honda, construir una moto nueva y llevarla a lo que había sido Honda antes del 2006. La moto que todo el mundo, Pelandri, Elías, Pedrosa, Hayden, todos iban rápido con esa moto, todos. Una moto grande, normal, ¿sabes? Entonces yo dije, Aleix, ¿qué ha pasado? No fue Honda y se fue a Aprilia. ¿Dónde está Aprilia? Pues ya lo veis. O sea, en ese sentido yo creo que mi pensamiento de Aleix en el 17 es correcto. Porque Honda, pues bueno, o sea que el problema de Honda es que no hace caso a los demás, a nadie, solo hace caso a Márquez. Bueno, no hace caso, no es que le haga caso a él, porque yo creo que Márquez no pide nada, la moto le van trayendo cosas y a él, como le va bien todo, le da igual. Pero hacer la moto que, bueno, traen cosas, es que claro, la gente dice, es que Honda, sí, pero tú imagínate, eres un piloto que se lo come todo, da igual. Con los neumáticos antiguos, le da igual, le trae un chasis malo, le da igual. Ahora ya no va, no pasa eso. Entonces ahora se está viendo la realidad que Márquez ya no le va bien todo. Antes le iba bien todo, ¿por qué? Porque con esos neumáticos daba igual el chasis, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no. A ver, estaban de charla despedida y Óscar es como es. No, si no me meto con Óscar, ni mucho menos, ¿eh? Pero que me refiero que un tío del nivel de Nico, que es periodista periodista con mayúsculas, hablando con una entrevista con un piloto de que va segundo del mundial, creo que se tenía que centrar en eso la entrevista. Ya está. Otra cosa es hacer un directo y tal, y que venga Óscar, pero a mí me interesaban mucho las preguntas de Nico, ¿vale? Que fue lo más interesante de la entrevista. Luego lo que entró Óscar, sí, Ibiza, que estamos muy colegas, que te picó una medusa, que no sé qué. Vale, a mí esto ya me gusta, pero me interesaba más lo otro, ¿sabes? Y cuando Aleix dijo lo del chasis, me quedé, ¡buah! Es que esa entrevista, ahora me va a ser mucho más fácil hacer los análisis de los grandes premios porque fíjate lo que dijo Aleix, dijo que él se había equivocado en el chasis, no se había equivocado, había dos chasis y Maverick cogió uno y Aleix cogió otro. Y ahora mismo Aleix ha reconocido que el chasis bueno era el de Maverick. Para que la gente que ataca a Maverick, es que esto, tío, ¿cuánta gente ha atacado a Maverick siempre con estas cosas? Pues mira, el chasis que lleva la Aprilia lo ha elegido Maverick, ¿sabes? Esto hay que decirlo. Y Aleix es buen tío en este aspecto, porque sabe que Maverick, pues estas cosas le van bien. Entonces, si es verdad, pues lo ha dicho y punto. Y le echa un cable a Maverick. Y Maverick ha quedado ahora bien. El chasis de la moto, pues, ¿vale? Yo dije hace poco que tenían caminos diferentes porque Aprilia escucha a los dos. Y exactamente es lo que dijo Aleix ayer. Que escuchan los dos. Otra cosa es que los dos elijan lo mismo. Pero si Maverick quiere ser basculante y Aleix el otro, Aprilia dos basculantes, ¿vale? Que es lo que tenía que hacer Honda, ¿vale? Que es lo que tenía que hacer Honda. Tú vamos a empezar con el vídeo, porque si no me estoy aquí enrollando, ¿vale?